Bueno, buenas noches con los presentes. Mi nombre es José Rodríguez, soy especialista en cuidados intensivos. Voy a estar a cargo el día de hoy de la charla del tema del día de hoy. Por favor, mm, quisiera que me confirmen si se puede ver la pantalla, por favor, y si me escuchan. Sí, se ve y sí lo escucho. Gracias por la confirmación. Espérame un segundo, por favor. Ya. Bueno, siendo las 8 de la noche, buenas noches con todos los presentes. Como es de costumbre, vamos a continuar con los temas de este diplomado. Ya me conocen, ¿no? Soy especialista en cuidados intensivos y el tema que vamos a ver hoy día es un tema que es bastante afín a los temas que hemos revisado previamente de la atención del paciente con politraumatizado, de atención del paciente con trauma de la vía aérea, atención del paciente con choque, ¿sí? Hemos visto el contexto de un paciente críticamente enfermo, un paciente politraumatizado, que muchas veces nos llega a la emergencia. Vimos que una vez que nos llega el paciente o estamos en contacto, el primer contacto con este paciente, vamos a seguir el protocolo ATLS, que es el ABCD del trauma que habíamos hablado previamente. Pero muchas veces, sí, en el abordaje de la vía aérea, hemos hablado acerca de asegurar la vía aérea, ¿no? Entonces, creo que es importante también ver los distintos escenarios que nosotros tenemos el momento de abordar la vía aérea. Eh, el día de hoy les voy a hablar acerca del manejo de la vía aérea y vamos a enfocarnos un poquito en la vía aérea difícil. Pero más adelante también les compartiré un tema acerca de intubación de secuencia rápida e intubación, ¿sí? Porque como personal de salud, muchos de ustedes que tienen contacto con el paciente, en profesionales que van a tener el primer contacto con el paciente politraumatizado, el paciente grave o el paciente con insuficiencia respiratoria, muchas veces no tenemos la experticia o la experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Si bien es cierto, existen ciertas áreas en las que tienen un poco más de experiencia y contacto con este tipo de pacientes, pero vale la pena que ustedes como personal de salud conozcan por lo menos las cosas básicas o cómo abordar a este paciente hasta buscar ayuda, ¿no? De personal experto. Pero sí es importante esa ayuda que ustedes puedan brindar los primeros minutos a este tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria, con trauma facial, con politraumatismo o pacientes en choque que requiere, o pacientes con trauma craneoencefálico que requiere ser asegurada la vía aérea. Créanme que van a ser muy valiosos esa ayuda que ustedes puedan aportar y definitivamente esa ayuda va a depender que eh, quede una consecuencia permanente de tipo neurológico en estos pacientes o en su defecto simplemente van a salvarle la vida a este paciente. Entonces, como ven en el protocolo de la TLS, la A, que es la vía aérea, es uno de los pilares fundamentales en el manejo, al igual que la letra B, que es la respiración y la ventilación. Entonces, estos dos apartados en el manejo, con el abordaje del paciente crítico, el paciente que llega a ustedes buscando ayuda, son imprescindibles que ustedes como personal de salud sepan qué hacer el momento que tienen este escenario enfrente, o por lo menos, sí, tener una idea de las actuaciones iniciales que ustedes podrían hacer para mejorar el pronóstico y el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, por eso creo conveniente tocar este tema eh, sobre el manejo de la vía aérea. Vamos a empezar. Bueno, como les había mencionado, vamos a hablar acerca de la vía aérea difícil. La vía aérea difícil o la vía aérea dificultosa, ¿sí? Está catalogada como aquella vía que va a ser difícil de intubar, ¿sí?
en la que vamos a tener intentos fallidos, o en su defecto va a ser aquella vía en la que no vamos a poder oxigenar o ventilar. Entonces, básicamente ese va a ser uno de los conceptos de vía aérea difícil. Hablamos que la vía aérea difícil en los pacientes en cuidados intensivos es de alrededor del 20%, ¿sí? De todos los pacientes que nos ingresan. Es mucho más complejo en la terapia intensiva que en el quirófano. Bueno, de hecho, las guías de la Asociación Americana, la Asociación Europea, la Asociación Canadiense de Anestesiología, los anestesiólogos son los que tienen más contacto con esto y ellos son quienes comandan las directrices de la vía aérea difícil. Pero en cuidados intensivos, sí, en relación a los quirófanos, vamos a decir que los pacientes son pacientes diferentes. Si bien a un quirófano entra un paciente en condiciones estables, planificadas, ¿sí? Que se puede hacer una evaluación previa y se pueden preparar, ¿sí? El escenario para un paciente de una vía aérea potencialmente difícil. A diferencia de la unidad de cuidados intensivos en la que le llega el paciente o al servicio de emergencia, llega el paciente y no sabemos, será un trauma, será un señor obeso, será un paciente obeso mórbido, un paciente con pobre apertura bucal o con escalas de Malapati o escalas de Corman altas que van a predecir una vía aérea difícil y que viene en franca insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Asegurar la vía aérea. En ese momento no podemos preguntar, hey, señor, ¿usted tuvo algún problema en alguna cirugía? O sabe que es un paciente obeso mórbido, no podemos acceder, qué sé yo. Ese momento tenemos que resolver. Y por eso es que el 20% de las vías aéreas que acuden al servicio de emergencia, o más bien al de cuidados intensivos, el 20% será una vía aérea difícil. ¿Por qué? ¿A qué va a llevar, sí? ¿A qué va a llevar o cuál va a ser una de las causas que básicamente se plantee este escenario? Es porque inicialmente vamos a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria va a ser una condición en la que el paciente, sí, no va a poder haber ese intercambio gaseoso de meter oxígeno y sacar CO2, que es básicamente la fisiología básica de un paciente, ¿sí? De la fisiología respiratoria, y el paciente va a claudicar en esta función. Va a estar dada, ¿por qué? Por una progresión de la enfermedad de base, un paciente diabético, hipertenso, un paciente renal, un paciente con insuficiencia cardíaca, cualquier paciente que agudice, ¿sí? o se descompense sus comorbilidades, pacientes que lleguen hipoxémicos por cuadros respiratorios, edema agudo de pulmón, trauma u otras situaciones, o también pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, ¿no? En el choque o choque muy severo, tenemos que pacientes asegurar la vía aérea. O aquellos pacientes con trauma craneoencefálico, que la indicación es de un Glasgow menor de 8 para abajo, está indicado, ¿sí?, asegurar la vía aérea, por situaciones que ya hemos mencionado en las charlas previas. Entonces, vamos a decir que en el año 90 ya el doctor Kaplan publicaron en el Anesthesiology que eventos respiratorios adversos relacionados con la anestesiología, eh, existieron ya reclamos, existieron precisamente problemas legales. Así es que este médico realizó precisamente, era un investigador que hizo un estudio de 5 años, ¿sí? Hizo un análisis retrospectivo de los litigios o problemas legales, los problemas médicos legales que se registraron en este periodo, en el que básicamente se vieron que esta investigación arrojó que muchas de las causales de las lesiones cerebrales irreversibles, ¿sí?, y muertes asociadas a procedimientos anestésicos, ¿no? Entonces, muchos de estos, como les mencionaba, encefalopatías hipóxicas isquémicas que se conoce, es el diagnóstico, o lesiones cerebrales irreversibles. Imagínense la hipoxia sostenida, en este caso un paciente en insuficiencia respiratoria, que no es posible asegurar la vía aérea, en cuestión de minutos va a tener graves consecuencias a nivel neurológico de este tipo de pacientes. Y si es que usted no puede asegurar la vía aérea en cuestión de minutos, esto es cuestión de minutos, ¿sí?, llevará a la muerte de su paciente. Entonces, en muchas de las causas de esta investigación en estos 5 años en Estados Unidos se definió que fue por intubación,
endotraqueal difícil, ¿sí? Pues decir, por vía aérea difícil, que se causaron estos daños cerebrales irreversibles y muertes, por intubaciones esofágicas, es decir, una intubación en la vía digestiva, y por ventilación inadecuada. Como habíamos hablado del concepto de vía aérea difícil, dificultad para ventilar. Entonces, como ustedes pueden ver en las fotografías de abajo, es un paciente con pobre apertura bucal. Realmente no se puede ver ni siquiera la mitad de la lengua, mucho menos estructuras mucho más profundas. Entonces, va a constituir una dificultad para acceder a esa vía aérea. Y esta es más o menos una técnica de la laringoscopía directa. El Colegio Americano de Anestesiología, ¿sí?, creó un grupo de expertos de vía aérea difícil, el denominado DAS, ¿sí?, que básicamente son los encargados de las directrices para el manejo de la vía aérea. Entonces ellos publicaron las guías de prácticas de vía difícil, ¿sí?, en el 93, 2003, 2005, 2016 y ahorita existe en el 2022, ¿no? Y básicamente, sí, están enfocadas en la incapacidad de manejar con éxito una vía aérea difícil. La falta de capacidad de manejar una vía aérea difícil es responsable de 600 muertes anuales, es decir, el 30% de muertes atribuibles a la anestesia. Entonces, imagínense, es altísimo. Ustedes o un familiar que vayan a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico y haya un riesgo, ¿sí?, de un 30% de mortalidad, créanme que ustedes lo van a pensar dos veces. Entonces, yo siempre, es algo que siempre les digo a mis estudiantes o a los posgradistas, traten a sus pacientes como quisieran que les traten a su papá o su mamá o a sus familiares. Entonces, siempre debemos tratar de hacer las cosas lo más pegado protocolizado a los estudios, a lo que está escrito, ¿sí?, para que de esa forma evitemos cometer errores, ¿no?, que muchas veces, como ustedes podrán haber tocado a lo largo de su formación, el error médico, ¿sí?, esto se traduzca en hacer daño a nuestros pacientes. Entonces, lo que nosotros buscamos es precisamente que las cosas vayan bien y poder salvar la vida a nuestro paciente. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay ciertas limitaciones, ¿sí?, que hablan en las guías y en los algoritmos para el abordaje de una vía aérea difícil. Y es algo muy real. Entonces, como les había mencionado, al haber el riesgo de daño neurológico del paciente o fallecimiento en un paciente que llegue en franca insuficiencia respiratoria, nosotros como médicos o personal de salud somos seres humanos y también entramos en una situación de estrés. Entonces, el procesamiento cognitivo, y está descrito, ¿no? Esto está descrito, que el procesamiento cognitivo y las habilidades motoras, en este caso del personal de salud, bajo actuaciones de estrés, con una vía aérea difícil, no prevista, puede tener una implicación en el manejo y en la toma de decisiones, ¿no? Por eso es que se hace necesario una estrategia, ¿sí?, preestablecida, clara, protocolizada para poder abordar este tipo de pacientes. Como ustedes pueden ver ahí en las fotografías, un paciente obeso mórbido o una paciente con consecuencias secundarias a quemaduras, cirugías y demás, va a tener limitaciones anatómicas para poder acceder a la vía aérea. Entonces, vamos a ver las definiciones sobre lo que es una vía aérea difícil, ¿no? Según este autor, Gill, el 18%, como les había hablado, cerca del 20%, entre el 18 y 20% van a ser vía aérea difíciles, ¿sí? Difíciles de intubar. El 5% de este 20% pueden ser difíciles de oxigenar, ¿sí?, de oxigenar y ventilar. Y entre el 0.04 y el 0.08, ¿sí?, no pueden ser intubados ni oxigenados. Esto quiere decir que cumplen con los criterios de vía aérea difícil, es decir, bajísimo. Pero este paciente que no podemos oxigenarlo ni ventilarlo, ni intubarlo, lo más probable es que quede con una consecuencia neurológica en su defecto o incluso fallecimiento si es que no podemos revertir en este caso o resolver su problema si es muy agudo, ¿no? Si es un paciente que está planificado, quizá lo podemos revertir la anestesia o de alguna forma tratar de sostener a este paciente, pero si la vida del paciente depende de la vía aérea, de asegurar la vía aérea, probablemente va a tener una consecuencia irreversible, lamentablemente.
Pero como pueden ver es menos del 1%. ¿Qué es una vía aérea difícil? Una vía aérea difícil es aquella vía que va a tener dificultad para ventilar u oxigenar con bolsa mascarilla, ¿sí? O la vía aérea difícil, su concepto también va a ser una vía que no sea posible una intubación endotraqueal, ¿sí? O que no se pueda colocar un dispositivo extraglótico. Entonces, ese va a ser el concepto de una vía aérea difícil. ¿Qué otro escenario podemos tener? ¿Sí? Una vía aérea difícil va a tener relación con una ventilación difícil de bolsa mascarilla, ¿sí? O para colocar un dispositivo extraglótico. Existen pacientes como los pacientes de edad avanzada, los pacientes ancianos, que han perdido, ¿sí? Han perdido su arcada dental, sea superior o inferior, lo que va a haber una alteración de la anatomía normal, lo que va a dificultar en este caso el sellado, ¿no? El sellado de la bolsa mascarilla y que va a dificultar una adecuada oxigenación. Va a haber fugas, ¿sí? O resistencias o por alteraciones anatómicas como habíamos mencionado en, como habíamos mencionado en la diapositiva previa, de esos pacientes que precisamente pueden tener alguna alteración anatómica o cicatrizal que podría dificultar precisamente su anatomía y poder realizar el proceso de oxigenación o ventilación en este tipo de pacientes, ¿sí? Nosotros al examen clínico, al examen físico, podemos identificar, ¿no?, los signos de una ventilación inadecuada. Entonces vamos a ver movimientos paradójicos del tórax, podemos ver cianosis o acrocianosis, ¿sí? Puede estar secundaria a una dilatación gástrica, ¿sí? En el caso que haya sido una intubación esofágica o en su defecto por la oxigenación o ventilación que estamos dando, puede haber una dilatación gástrica y eso facilitar un vómito, ¿sí? O podemos ver mediante capnografía, ¿sí?, el CO2 exhalado y los cambios hemodinámicos. Hay algo muy importante que de esto de los cambios hemodinámicos en el momento de ventilar y oxigenar a nuestro paciente, que es muy frecuente e incluso lo vemos, yo lo veo mucho en la práctica, es que en ocasiones personal de salud, ¿no? Personal de terapia respiratoria, mucho personal de enfermería que nos ayuda en el abordaje de la vía aérea, en una intubación, por ejemplo, o personal médico. Muchas veces el momento que el paciente desatura, ¿no? Llega a una desaturación importante y estamos con el ambú, ¿no? O estamos dando bolsa mascarilla o estamos dando ambú a un paciente intubado y el paciente desatura y empezamos a dar varias, varias compresiones, ¿sí? En este caso del balón, del ambú, ¿sí? Para, creemos, o no sé, es una falsa creencia de que el dar mayor número de ventilación, en este caso al paciente, va a oxigenarlo mejor. Y esto en realidad fisiopatológicamente, al contrario, va a ser perjudicial para el paciente. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión intratorácica. Al aumentar la presión intratorácica va a haber una manera de un vaciado de la aurícula derecha, lo que va a provocar una disminución de la precarga y de esa forma va a causar una inestabilidad hemodinámica. El paciente más bien va a hipotensarse, va a chocarse, ¿sí? Y van a tener ustedes una menor perfusión, no va a mejorar la saturación. Entonces, es algo que aquellas personas que habrán hecho ACLS, ¿sí?, me darán la razón con respecto a esta eh, técnica precisamente en la ventilación en el momento de un paciente que lo estemos preoxigenando, ¿no? Bueno, una de las cosas que también entra en cuestión de las definiciones, tenemos la laringoscopía difícil que va a ser más que la invisibilidad total de las cuerdas vocales. Es decir, nosotros al introducir el laringoscopio, el videolaringoscopio, ¿sí?, no vamos a poder ver lo que vemos acá abajo, ¿sí? Vamos a ver las cuerdas vocales, la epiglotis, ¿sí?, la clavícula, estructuras. En estas dos superficies nacaradas en forma de V invertida es precisamente por donde debe ingresar el tubo endotraqueal, ¿sí? Debemos hacerlo en forma suave y solo una vez que veamos estas estructuras, las cuerdas vocales, y veamos que atraviese a través de las cuerdas vocales el tubo endotraqueal, podemos garantizar y certificar de que el tubo está en la vía aérea. Si nosotros lo hacemos a ciega, créanme que
va a constituir un gran riesgo para el paciente. Podemos hacer una intubación esofágica. Y otra de las cosas por la que no está indicado nosotros introducir a ciega precisamente el tubo es porque podemos lesionar estructuras de la vía aérea, ¿sí? Otra de los conceptos de intubación traqueal difícil es decir que aquella que va a requerir de múltiples intentos, ¿no? Múltiples intentos para poder precisamente introducir el tubo endotraqueal a nivel de la tráquea. Y en múltiples intentos que no podamos ingresar hacia la tráquea en ausencia de enfermedad traqueal. Obviamente si existen masas, tumores o otro tipo de enfermedades de ese nivel que no permita el ingreso del tubo, eso sería otra cosa, ¿no? Y la intubación fallida tiene que ver con la falla en la colocación del tubo endotraqueal después de diversos intentos. Normalmente se habla de vía aérea difícil o de lo que hablan los protocolos de la Asociación Americana de Anestesiología, 2 intentos por personal, en este caso calificado y llaman anestesiólogos, que no se haya podido realizar la intubación, ya hablamos de una vía aérea difícil. Entonces, son situaciones en las que estos conceptos básicos nos van a ser útiles para precisamente hablar más adelante de esta situación de la vía aérea difícil. Bueno, existen ciertas limitaciones que mencionan en las guías y los algoritmos de la Asociación Americana Asociación Americana de Anestesiología, aunque hay situaciones que ya precisamente han cambiado. Esto de las guías para los pacientes pediátricos ya existen. De obstétricas como tal, todavía no existen, o no específicamente para la paciente obstétrica, no, como vía aérea difícil. Aquellas situaciones con estómago lleno, ¿sí? O con obstrucciones glóticas o subglóticas son escenarios que se pueden presentar, ¿no? O no previsibles. Las definiciones pobres desde el punto de vista de ventilación óptimo en mascarilla facial, ¿sí? Esto en cuanto a los dispositivos supraglóticos. No habla tanto de los relajantes, ¿no? De relajante neuromuscular, ni del bloqueo neuromuscular, pero bueno, eso es tema de otra charla, sobre todo en secuencia de intubación rápida se podría hablar sobre relajantes neuromusculares. No discrimina una vía aérea con o sin obstrucción, precisamente en los pacientes no que se trate de vía aérea difícil, secundaria a una variación anatómica o en su defecto por un mecanismo de obstrucción que puede ser extrínseco o intrínseco de la vía aérea, ¿sí? Cuando la ventilación no es, cuando la intubación endotraqueal exitosa no es necesaria cuando la ventilación es adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos oxigenar y ventilar a nuestro paciente, si no lo podemos intubar, no estaríamos hablando en este caso de una vía aérea difícil porque esta vía es oxigenable y ventilable. Y no sigue un árbol de lineal de dificultad de toma de decisiones. Ahora en las guías del 2022 sí lo sigue. Ya. Y otra de las cosas que menciona es que no incluye grados de Cormack-Lane, pero sí la evaluación de la vía aérea difícil, como la Cormack, el Malapati, la apertura bucal, tiromentoniana, cricomentoniana, sí, distancias de estas predictores de vía aérea difícil. Son un poco difícil aplicarlos o extrapolarlos en un paciente con trauma, en un paciente con alteración del nivel de conciencia, un paciente sobre todo de trauma, que nos llega a la emergencia. Normalmente esto se maneja en pacientes estables, en pacientes que se planifica la cirugía, ¿no? Como les decía, el grado de dificultad va a incrementarse el momento que nosotros tenemos un paciente en choque con inestabilidad hemodinámica, con traumatismo facial, con traumatismo a otro nivel, que va a ser muy difícil aplicar muchos de estos predictores de vía aérea difícil, ¿no? Entonces, también tenemos que tomar decisiones en lo que se conoce como la vía NINO, que es no intubable y no oxigenable, ¿no? Que es otro predictor de vía aérea difícil. En las guías de vía aérea difícil también se habla del abordaje de la vía aérea difícil imprevista y la relación con los niveles de la técnica en las vías aérea quirúrgica. Entonces,
Esto se aplica para pacientes, más pacientes estables, ¿no? Pacientes que se planifica una cirugía. Sin embargo, esto no es extrapolable en un paciente de emergencia o no es extrapolable en un paciente eh, agudo en la unidad de cuidados intensivos o un paciente que les llega en franca insuficiencia respiratoria secundaria a la etiología que sea, ¿no? Por una agudización de su enfermedad, por un trauma, por choque o trauma craneoencefálico en el que tendremos que intervenir en forma emergente. Pero bueno, en aquellos pacientes que es posible hacer una evaluación de ciertos factores, en este caso factores predictivos de vía aérea difícil, cabe mencionar que ninguno es totalmente confiable, ¿sí? Porque tienen baja sensibilidad y especificidad como valor predictivo positivo. Es necesario siempre que nosotros vayamos a abordar una vía aérea tener un plan establecido para saber qué hacer en el caso que tengamos o nos presentemos a un escenario de una vía aérea difícil, de un escenario no establecido, ¿sí? El manejo de una vía aérea difícil, ¿sí? Tenemos que evaluar también el riesgo de aspiración, porque un paciente que ¿sí? El momento de que apliquemos los sedantes o los relajantes, el paciente puede vaciar su estómago y realmente convertirse en un dolor de cabeza porque la visibilidad va a variar mucho y se nos va a convertir este escenario en una vía aérea difícil porque no vamos a poder acceder a las estructuras y realmente el paciente tiene riesgo de aspiración e inclusive el procedimiento se va a volver muy complejo y muchas veces quizá fallido, va a constituir una vía aérea difícil, ¿no? Medidas farmacológicas, precisamente el ayuno preoperatorio es súper importante de ser posible. La mayoría de nuestros pacientes con trauma vienen de alguna fiesta, vienen alimentándose, entonces eso es casi imposible poderlo controlar, pero debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y si la necesidad o no de una sonda nasogástrica en el caso que, como les digo, todo esto es planificado en pacientes más bien un poco estables o aquellos pacientes que se los vaya a manejar en quirófano. Sería aplicable estas recomendaciones. La preparación para la preinducción. ¿A qué se refiere eso? La inducción tiene que ver con la sedación, ¿no? Entonces, básicamente, nuestros pacientes en la intubación de secuencia rápida, como les había mencionado, vamos a utilizar un analgésico, un sedante y un relajante neuromuscular. Pero previo a esto, tenemos que nosotros siempre cuando vamos a ver el abordaje de un paciente de la vía aérea, ya lo veremos en algún momento, qué elementos necesitamos, ¿sí? Como el ambú, el tubo endotraqueal, la guía, el equipo de succión, tener a punto, ¿no? La medicación, los fármacos, el personal. Pero dentro de esto hay algo que es súper importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la postura que sea óptima para que maximice las probabilidades de éxito de la intubación endotraqueal, ¿sí? Y de esta forma minimizar el número de intentos, ¿sí? Entonces tenemos que, ya vamos a ver más adelante, las posiciones, en este caso, que deben tener en este caso, el paciente para el primer objetivo que va a ser rectificar los ejes y poder ver las estructuras en forma adecuada el momento que hagamos la laringoscopía. En este caso, la posición del olfateo, ¿sí? Es una posición en la que se van a alinear los ejes. La posición en rampa, que esta básicamente el objetivo es alinear los ejes de la vía aérea, que va a tener relación en pacientes obesos mórbidos, ¿no? Esta posición en rampa, el paciente casi semisentado, vamos a tener que intubarlo de esa forma. Y hay que tener en cuenta, y pueden verlo con negrilla, es precisamente la preoxigenación. La preoxigenación, en el momento que ustedes vayan a acceder a una vía aérea, es súper importante, súper básico. La preoxigenación a ustedes les va a dar tiempo, ¿sí? Para poder actuar, para poder pensar, para poder buscar ayuda, para poder tener incluso más intentos y para poder incluso tomar decisiones. Esto les va a dar un tiempo muy valioso para poder realizar un procedimiento en forma tranquila, ¿sí? Tomarse su tiempo para acceder y poder realizar la laringoscopía y proceder a la intubación endotraqueal. Entonces, esto no debemos dejar de lado. Una preoxigenación adecuada es imperativa, ¿sí? El tiempo de apnea, ¿qué quiere decir? El tiempo que una vez hemos preoxigenado a nuestro paciente, ¿sí? Le hemos preoxigenado,
nos va a dar o nos va a garantizar que nuestro paciente esté oxigenado y nos mantenga con buena saturación alrededor de 8 hasta 12 minutos. Ahí habla un poco más de 15 a 17, pero entre 8 y 12 minutos que nuestro paciente con una adecuada preoxigenación va a darnos la libertad, ¿sí?, de poder tomar decisiones, de poder realizar una adecuada laringoscopía, poder realizar una adecuada intubación endotraqueal, o poder utilizar en este caso un dispositivo supraglótico o qué sé yo, una intubación retrógrada, lo que tengamos que hacer en el momento de abordar esa vía aérea. Nos va a dar tiempo valiosísimo, ¿sí?, para nosotros poder realizar todos los procedimientos, todos los pasos del abordaje de la vía aérea con tranquilidad. Entonces, la preoxigenación de un paciente, el momento que vamos a acceder a la vía aérea, es de suma importancia, porque precisamente nos va a dar tiempo valioso para poder nosotros actuar. Aquí ustedes pueden ver claramente en el cuadro A van a ver una posición neutra, ¿sí?, que va a haber una pérdida de alineación entre el conducto auditivo externo, ¿sí?, en el conducto auditivo externo y la parte superior la parte superior del perdón, de los ejes, ¿no? De los ejes, este B vamos a poder ver la posición del olfateo en la que precisamente se van a alinear el conducto auditivo externo con la parte superior del esternón, ¿sí? Que se me fue, del esternón, y esto básicamente lo que va a permitir que se alinee un poco mejor, ¿sí?, los ejes de la vía aérea. Pero en la posición en rampa, nótese que aquí va a haber una mejor alineación de los ejes, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que en una posición no adecuada los ejes van a desalinearse, sobre todo en la parte superior del esternón, el conducto auditivo externo, y quizá no vamos a poder tener una adecuada visualización de las estructuras del momento que hagamos una laringoscopía. Pero en la posición del olfateo, en una posición en rampa, los ejes se van a alinear y vamos a tener un mejor acceso a las estructuras en la laringoscopía. Ustedes pueden ver aquí precisamente unas fotografías de un paciente obeso mórbido. Muchas veces tenemos pacientes de 120, 140, 160 kilos, ¿sí?, que vienen en franca insuficiencia respiratoria. Y ahora que estamos en este tiempo de COVID con insuficiencias respiratorias, con claudicación inminente en la que tenemos que intervenir, ustedes pueden ver claramente aquí en las fotografías que en una posición neutra realmente los ejes están súper desalineados, ¿no? En la posición del olfateo quizá en algo ya intenta alinearse, ¿sí?, el eje del esternón con el conducto auditivo externo, pero definitivamente la vía aérea no vamos a poder ver mayor cosa. Para esto es la posición en rampa, ¿sí? Nótese que alrededor va a tener un ángulo cerca de 45 grados o quizá el paciente semi sentado en la que el médico va a estar en la parte superior y de esa forma los ejes van a alinearse, ¿no? Van a alinearse, de esta forma vamos a poder ver mediante la laringoscopía, aunque en ocasiones ya, si tenemos un paciente en estas características, ya tenemos que preparar un fibroscopio, un video laringoscopio, ya vamos a tener que tener otras herramientas porque esta vía aérea va a ser una vía aérea potencialmente difícil. Vamos a tener que un fibroscopio, un laringoscopio, un broncoscopio, ¿sí? O en su defecto, hacer una intubación con paciente despierto, que es otra de las opciones en el abordaje de la vía aérea de un paciente con estas características. Entonces, ¿para qué o cuál es el beneficio, ¿sí?, de poner a estos pacientes en estas posiciones? La posición en rampa, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, al haber una hiperextensión del cuello, ¿sí?, y va a haber una alineación, el momento, ¿sí?, de las estructuras de la vía aérea en la boca con la vía aérea, ¿sí?, sobre todo del eje traqueal. Ustedes al hacer la laringoscopía, al elevar el maxilar inferior hacia arriba y adelante, ustedes van a poder tener acceso, ¿sí?, a precisamente las cuerdas vocales y para poder que haya un éxito y con menor o el mínimo número de intentos de poder introducir el tubo endotraqueal. Pero esto no es aplicable en un paciente con obesidad mórbida, ¿sí? La posición del olfateo no va a permitir, ¿sí?, no va a permitir que estos ejes se alineen, como ustedes pueden ver aquí,
Pero sí en la posición en rampa, en el que el paciente alrededor de unos 45 grados por lo menos de elevación del torso, en la que el médico tendrá que estar en la parte superior y en la parte posterior superior, y de esta forma poder intentar, ¿sí?, ver los ejes para que de alguna forma se vayan alineando. Entonces, en un paciente con obesidad mórbida ya se prevé una vía aérea difícil. Entonces, ¿qué buscamos? La desnitrogenación, ¿sí? Puede lograrse cuando damos, en este caso, administración de oxígeno al frío al 100%, sea con una mascarilla AMBU, o la oxigenación con otros dispositivos, el dispositivo bolsa mascarilla a 15 litros, o cánula nasal de alto flujo, ¿sí? Un ángulo de 25 grados en los pacientes obesos, o con presión positiva al momento del ventilador con un frío del 100%, ¿no? Esto es lo que buscamos de desnitrogenar al paciente en el momento del abordaje para la preoxigenación. La vía aérea difícil prevista. ¿A qué se refiere con esto? Una vía aérea difícil prevista es aquella vía en el abordaje de una vía aérea de un paciente planificado. Ya vamos en la evaluación preoperatoria sobre todo, en la evaluación preoperatoria sobre todo, vamos a ver de un paciente con pobre apertura bucal, en un paciente con un trauma facial previo, a un paciente que ya tuvo dificultades en alguna cirugía, en un paciente obeso mórbido, en un paciente con escala de Malapati alta, un paciente con Cormac alto, un paciente con limitación de apertura bucal, disminución de las distancias tiromentoniana, cricomentoniana o esternomentoniana, ya vamos a ver una dificultad o se prevé una vía difícil, ¿no? En este caso, vamos a mantener la preservación del tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, a este paciente no le vamos a relajar, ¿sí? Ni tampoco le vamos a dormir, sino que a este paciente simplemente lo vamos a dar una sedación consciente, se llama, en el que el paciente no va a perder, ¿sí? No va a perder su autonomía respiratoria. Pero obviamente podemos usar analgesia local, que en este caso con lidocaína o lidocaína en spray para la vía aérea. Y podemos también hacer bloqueos, en este caso de los distintos nervios que intervienen en la vía aérea superior. Y básicamente, cuando vayamos a hacer esta opción de el prever una vía aérea difícil y vamos a hacer una intubación con un paciente despierto, vamos a definitivamente a tener que acompañarnos o ayudarnos de equipos como son el fibroscopio, el fibrobroncoscopio o el videolaringoscopio, ¿sí? Estos o la introducción de un dispositivo extraglótico o por último, si no es posible, una vía aérea quirúrgica, ¿no? En este caso, estos dispositivos tendrán que estar a la mano, tendrán que estar disponibles para nosotros poder realizar, en este caso, la intubación orotraqueal o una intubación nasotraqueal que también se puede realizar en los casos en que estos pacientes se prevea una vía aérea difícil. Todos estos elementos los tendremos a la mano y nunca en este caso pararemos o en este caso o aplicaremos un relajante muscular o daremos una sedación profunda, porque de esta forma el reflejo el reflejo respiratorio que queda en el paciente se vería abolido y en este caso un fracaso si es una vía aérea difícil, puede tener incluso consecuencias fatales, ¿no? Entonces, este es un tema a tenerlo en cuenta. La intubación endotraqueal, ¿sí? Con fibrobroncoscopio en paciente despierto tiene un grado de éxito entre el 88 al 100%, ¿sí? Otra de las opciones que se puede tener es precisamente anestesia regional, sea bloqueando precisamente el trigémino, el glosofaringio o el neumogástrico en el caso de la vía aérea superior, ¿no? Mucosa traqueal y la orofaringe, para que precisamente al usar el fibrobroncoscopio o el videolaringoscopio o estos elementos que nos van a permitir tener una mejor visualización de la vía aérea no causen tanto disconfort en el paciente. Un fallo de intubación del paciente despierto, ¿sí? Solo queda la vía aérea quirúrgica, ¿sí? De permitirlo, ¿sí? De permitirlo en un paciente que exista una falla, en este caso de acceder a una vía aérea, a una intubación endotraqueal
en el paciente con un paciente despierto, ¿sí? Si no es posible poderlo intubar, se debería cancelar la cirugía. Si se trata de una cirugía, si se trata de un procedimiento programado, se debe suspender el procedimiento, se debe revertir la anestesia o el grado de sedación, oxigenarla al paciente y en este caso dejar para un segundo tiempo quirúrgico en el que se busque solventar las necesidades para poder acceder o asegurar la vía aérea. De no inducirse la anestesia general si la ventilación con mascarilla facial o dispositivo extraglótico es adecuado, se puede proceder, ¿sí? Es decir, si tenemos un paciente con una vía aérea difícil que no fue posible poderlo intubar y se trata de un procedimiento que es casi imprescindible de hacerlo, podemos, si el paciente tiene, ¿sí? Si el paciente tolera o tiene una adecuada oxigenación o responde adecuadamente a mascarilla facial o a un dispositivo extraglótico de segunda o tercera generación que son poco más confiables, podremos garantizar la oxigenación y la ventilación de este tipo de pacientes. U otra de las opciones en este tipo de pacientes que se prevé con vía aérea difícil es una anestesia regional, como habíamos hablado, que sé yo, si es una fractura de una extremidad, dar una anestesia regional en la que el paciente no necesariamente tengamos que dormirlo y de esa forma no tengamos que intubarlo. Y en aquel paciente que todos estos intentos, a pesar de haber tenido una planificación adecuada, los elementos adecuados, se intentó poder acceder a la vía aérea y no fue posible. Y es inminente la necesidad de esta cirugía, como en un caso de un trauma, es precisamente un acceso quirúrgico, o sea, una cricotirotomía, sea por aguja, sea por dilatador, o por precisamente una traqueostomía percutánea o quirúrgica, que se vuelve vía aérea definitiva y es precisamente donde se solventará la necesidad de un acceso o de asegurar la vía aérea en un paciente con vía aérea difícil. Entonces, la vía aérea difícil e imprevista, eso es lo que hablábamos en la preinducción, ¿no? Ahora en la inducción, en la anestesia general, es decir, en aquel paciente que vemos una vía aérea difícil imprevista, es decir, nos vino un paciente en franca insuficiencia o usted le hizo una evaluación a un paciente que va a entrar a quirófano y el paciente entra a quirófano y no le avisó, qué sé yo, que tuvo una experiencia o una intubación difícil previamente. El paciente usted lo seda, la inducción se refiere a dormirlo, ya lo dormimos, lo sedamos, lo relajamos y nos encontramos con un paciente con una vía aérea difícil. No, la vía aérea difícil, ¿sí? Que en este caso, sí, que está imprevista, no es posible una intubación endotraqueal despierto, ¿sí? O en este caso una inducción de anestesia general. Podemos tener en cuenta en una vía aérea difícil imprevista. Esto puede estar relacionado con una mala valoración previa de la vía aérea, es decir, como les había mencionado, los factores, las escalas predictoras de vía aérea difícil no son 100% confiables. Que quiere decir que usted tenía quizá un Malapati no tan alto, un Corvac no tan alto, o quizás que sí abría la boca, pero en ese momento sí se convirtió realmente en una vía aérea difícil, y esto es lo que le llamamos una vía aérea difícil imprevista. Es fundamental, ¿sí?, que veamos que la vía aérea esté con permeabilidad, es decir, que la vía aérea esté expedita, para precisamente poder oxigenar y minimizar los riesgos de aspiración. Tenemos que ver que esta vía aérea difícil, ¿sí?, en el paciente inconsciente, no sea posible una ventilación con mascarilla facial, ¿sí? Sería adecuada, esto nos podría ayudar para diferir o evitar la intubación. Una vía aérea no constituirá una urgencia, en el caso que sea posible ventilarlo con mascarilla facial, es decir, no se vuelve imprescindible la intubación. Si nosotros podemos ventilar y oxigenar a este paciente, podemos incluso revertir la anestesia, cancelar el procedimiento y en este caso diferir el procedimiento, pero mientras nosotros podamos mantener la oxigenación de este paciente. El uso de una técnica no invasiva, ¿sí? Que llega a fallar,
tenemos que precisamente avanzar a una técnica quirúrgica invasiva, es decir, una cricotirotomía o una traqueostomía en el caso que se trate de una emergencia, ¿no? No podemos parar la cirugía, no podemos revertir la sedación, no podemos, en este caso, poner el antídoto para el relajante muscular, es decir, que nuestro paciente corra su riesgo, su vida o un daño neurológico irreversible, tenemos que solventar con una vía aérea quirúrgica de emergencia, en este caso, obviamente por personal calificado. Otra de las cosas, y creo que una de las cosas muy importantes que no se nos debe pasar a nadie, e incluso por más formación que tengamos o la más experticia más grande que tengamos en cualquiera de las áreas, ¿sí? Independientemente de emergencia, cuidados intensivos, en su atención, en la consulta o cualquier nivel de personal de salud, creo que el solicitar ayuda no nos quita nada como profesionales, al contrario, ganamos un montón y quien precisamente se va a beneficiar y es el que más gana es el paciente, ¿sí? La ayuda precisamente que alguien nos puede dar, muchas veces, ya hemos hablado que nuestras habilidades cognitivas se alteran en el momento de una situación de estrés y esto es cuestión de segundos, cuestión de minutos de tomar decisiones y precisamente tomar las mejores opciones para poder asegurar la vía aérea de nuestro paciente. Lo que buscamos básicamente va a ser considerar restablecer la ventilación espontánea en este tipo de pacientes que no va a ser posible asegurar una vía aérea. Lo vamos a revertir en este caso del relajante muscular, la sedación, ¿sí? Y vamos a proceder a despertar al paciente. Siempre y cuando sea necesario, obviamente, sea posible más bien antes que necesario, en el caso de que un paciente así sea de una cirugía programada o se pueda hacer en un segundo tiempo quirúrgico y tener de esa forma, planificar mejor el abordaje de la vía aérea o en su defecto tener los dispositivos tecnológicos adecuados para poder acceder a una intubación endotraqueal efectiva. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos esta un poco más antigua, un algoritmo de la vía aérea difícil, un resumen. El escenario A es una ventilación con bolsa mascarilla, sí, previamente, de una intubación endotraqueal en la que la secuencia va, hacemos la laringoscopía, tenemos éxito, podemos intubarle. Pero si al tener una oxigenación previa, que el paciente tiene un escenario es ventilable y oxigenable, hacemos la laringoscopía, pero hay una intubación fallida. En este caso, la opción en el plan B nos menciona, podemos mantener la oxigenación y lo que vamos a hacer es insertar un dispositivo supraglótico. Si podemos hacerlo, nos ponemos a pensar, ¿sí? Detenerse y pensar. En la cuestión riesgo-beneficio, ¿qué podemos hacer? Despertamos al paciente, intubamos al paciente, una intubación traqueal, ¿sí? Mediante un dispositivo supraglótico, continuamos sin intentar intubar o terminamos en una traqueostomía, un procedimiento seguro o una vía aérea definitiva. Entonces, cualquiera de estas opciones, siempre y cuando nuestro paciente sea posible oxigenarlo, ya tenemos puesto un dispositivo supraglótico. El paciente pudo ser oxigenado, deja de ser una vía aérea, en este caso difícil, y precisamente ya de acuerdo a las capacidades del personal de anestesia o quien esté al frente, el profesional o especialista que esté al frente, decidirá si despierta al paciente, si es que obviamente el escenario lo permite, si es que le intenta nuevamente intubar o si continúa sin intubar y le da oxigenación durante todo el procedimiento o tienen que hacerle una traqueostomía o cricotirotomía de emergencia. Si en este escenario B se puede oxigenar, le mete el dispositivo supraglótico al paciente en la vía aérea y no se puede ventilar con el dispositivo supraglótico, intentamos nuevamente dar ventilación con mascarilla facial, ¿sí? Si le podemos dar la ventilación con mascarilla facial y el intento final de la ventilación con mascarilla facial tiene éxito, despertamos al paciente, ¿sí? Es decir, no pudimos oxigenarlo con dispositivo intraglótico, podemos oxigenarlo con el dispositivo mascarilla facial y podemos oxigenarlo, revertimos la anestesia y tratamos de despertar al paciente para que tome su propio reflejo de tos y reflejo de la respiración, su mecanismo de respiración.
En el caso que no sea el escenario A, no sea el escenario B, no sea el escenario C, ¿sí? En el caso que el paciente no se pueda ventilar con bolsa de mascarilla, no se puede intubar, no se pueda oxigenar, no se pueda oxigenar ni introducir un dispositivo supraglótico. Si en el caso que el paciente no se puede ventilar con bolsa de mascarilla, definitivamente el abordaje cervical de emergencia, la cricotirotomía o la traqueostomía percutánea. Todos, la Asociación Americana de Anestesiología, la Asociación Europea de Anestesiología, todos hablan de la cricotirotomía. Solo en las guías de de la Asociación Canadiense de Anestesiología, ellos son los que ponen como de primera elección la traqueostomía percutánea de emergencia, ¿no? Pero que son procedimientos bastante similares desde el punto de vista del tiempo. Obviamente un personal experto nosotros lo realizamos en la unidad de cuidados intensivos, de hecho hacemos una gran cantidad de traqueostomías percutáneas, en algún momento podemos hablar algo en ese tema, algo muy básico, ¿sí? Pero que son vías de emergencia que nosotros las manejamos y las podemos solventar en el momento que ocurran estos escenarios. De vía aérea difícil son prácticas para evitar precisamente la muerte del paciente o en su defecto un daño severo neurológico. Entonces, el manejo de la intubación traqueal difícil no anticipada en adultos. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente el plan A, ¿sí? Tenemos un plan A de una ventilación con mascarilla, ¿sí? Y el paciente lo que vamos a intentar es básicamente, vamos a optimizar la posición lo que habíamos dicho, posición del olfateo en un paciente que tenga un peso adecuado. Vamos a preoxigenar, lo que nos va a garantizar un adecuado tiempo para poder intentar la intubación de entre 8 y 12 minutos. El bloqueo neuromuscular, en este caso la intubación de secuencia rápida, analgesia, sedación y relajante neuromuscular. La laringoscopía, ¿sí? Que quiere decir ver las estructuras del momento que vamos a introducir el tubo. Vamos a realizar máximo 3 intentos, ¿sí? Vamos a hacer ciertas maniobras, ¿sí? Y maniobra de Selig, bueno, hay unas maniobras que se puede hacer para mejorar la visualización de la vía aérea y de esta forma, ¿sí? Vamos a poder realizar la intubación. Si es que no es posible, como les había dicho, en el caso de una vía aérea difícil, no anticipada en adultos, ¿sí? En este caso, si no es posible realizar la ventilación, ni es posible intubar o introducir el tubo endotraqueal a la vía, vamos a estar hablando de una intubación fallida. ¿De cuántos intentos estamos hablando? De 2 a 3 intentos por personal calificado, como lo describe en los protocolos de la Asociación Americana de Anestesiología. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? A mantener la oxigenación y vamos a insertar un dispositivo supraglótico de segunda generación, que son los que más éxito ha dado. En este caso, vamos a hacer, podemos cambiar a un nuevo intento, sí, máximo 3 intentos, vamos a oxigenar y ventilar. Si es que es posible con el dispositivo supraglótico oxigenar a nuestro paciente, tenemos las opciones de despertar al paciente, intubar al paciente, continuar sin intubar, es decir, oxigenándole con el dispositivo supraglótico, o terminar en una vía aérea quirúrgica, que sería en este caso la cricotirotomía o una traqueostomía. Si es que utilizamos o introducimos el dispositivo supraglótico y no podemos oxigenar a través de esto, declaramos una intubación fallida y pasamos ahora a una ventilación con mascarilla facial, ¿sí? Si es posible ventilar con mascarilla facial, ¿sí? Un paciente que está en relajación profunda, intentamos, en este caso, la ventilación con máscara facial mediante 2 operadores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer, un operador va a garantizar el adecuado sellado de la mascarilla y el otro va a empezar a dar, en este caso, las ventilaciones mediante la bolsa bambú. Si esto es posible, hay éxito, suspendemos el procedimiento quirúrgico y despertamos al paciente, ¿sí? Porque esto nos va a dar tiempo que el paciente esté oxigenado, esté ventilado, pero vamos a revertir la relajación, a revertir la sedación y vamos a despertar al paciente. En el caso, ¿sí? En el caso que no sea posible, ¿sí? Despertar al paciente, que se trate de un paciente con trauma, insuficiencia respiratoria,
vamos a la vía aérea quirúrgica, definitivamente, sin perder el tiempo. Avisamos al personal capacitado, preparamos todo, ganamos tiempo en este caso en comunicar ya desde que si es que seguimos el algoritmo y el personal, en este caso el médico de cuidados intensivos o el médico el cirujano, el que esté a cargo, ¿sí? Muchas veces el médico de cuidados intensivos es el que solventará precisamente la vía quirúrgica de emergencia en este momento. Entonces, más o menos hemos visto del manejo del paciente con vía aérea difícil, qué debemos hacer en situaciones de emergencia, en aquella vía aérea difícil prevista y en vía aérea difícil no prevista, que es creo que es la más compleja y creo que es la más frecuente que podemos ver nosotros en las áreas de emergencia o cuidados intensivos. De hecho, nos piden bastante ayuda por eso. Y el solventar esta vía difícil, el oxigenar, el permitir la oxigenación y ventilación de este tipo de pacientes, créanme que definitivamente va a salvarle la vida al paciente, va a conservar, ¿sí?, su estado neurológico del paciente, evitar lesiones hipóxicas isquémicas severas y secuelas posterior a esto, y definitivamente va a cambiar el pronóstico de un paciente, porque imagínense un paciente que llega por un trauma, por otra situación y que quede con una secuela neurológica definitiva. Creo que es muy lamentable y el objetivo del manejo de un paciente de la vía aérea no se habrán cumplido. Entonces, la posibilidad de practicar la ventilación con máscara facial es definitivamente clave. En un paciente, como pueden ver, que un señor obeso, que no sé, un malapati realmente 3, 4 prácticamente, que no se le ve las estructuras, va a ser difícil una laringoscopía, pobre apertura bucal, una lengua grande, un cuello corto, ya se ven predictores clínicos de una vía difícil. La intubación endotraqueal puede ser exitosa, ¿sí? Por lo que constituye tener en cuenta, sí, y sospecharse siempre una vía difícil. Eh, y hay que tener en cuenta si es que es posible también ventilar con dispositivos bolsa mascarilla. Cada intento, sí, de la laringoscopía, es decir, de ver las estructuras del momento de la intubación endotraqueal, constituye, sí, un traumatismo potencial de la vía aérea. Por eso es que habíamos hablado entre 2 y 3 intentos. Si es que ya a partir de esos 2 o 3 intentos no es posible acceder o introducir el tubo endotraqueal, ya podemos causar lesión de la vía aérea. Un edema que precisamente va a dificultar el próximo intento de un profesional o un especialista con mayor experticia, mayor precisamente experiencia en el momento del abordaje de este tipo de pacientes, va a constituir un problema. Por eso es que no está indicado hacerlo más de 2 o 3 veces. De esa forma ya tenemos que pedir ayuda. Las posibilidades de éxito decrecen con cada intento. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros de estar manipulando ya va a haber edema, sangrado, va a haber dificultad para precisamente poder acceder a la vía aérea, va a tener dificultad para poder colocar un dispositivo extraglótico y en este caso puede evolucionar a un riesgo de una vía nino, es decir, ni oxigenable ni ventilable. Entonces, eso es lo que, ni intubable ni oxigenable. Entonces, es lo que debemos tener en cuenta. Las guías de vía aérea difícil recomiendan máximo de 3 intentos de una intubación endotraqueal y precisamente, sí, se recomienda introducir algún cambio con cada intento. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien ya no lo pudo intubar, quizá alguien con más experiencia, si la primera no le pudo intubar, qué sé yo, el próximo intente con un dispositivo supraglótico o cambiar algo. Como dicen, si hacemos lo mismo, ¿sí?, si hacemos las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados. Por eso si queremos cambiar o queremos mejorar, tenemos que precisamente tomar una conducta diferente para tener resultados, en este caso, diferentes. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de acceder a la intubación en una vía aérea difícil. De lo que habíamos hablado, revisamos los algoritmos. Si el intento fracasa, el primer intento fracasa, tenemos que ir avanzando en la A, B, C, D, E, de acuerdo al algoritmo, ¿sí? Es decir, si no pudimos intubar, vamos al dispositivo supraglótico. Si no podemos, introdujimos el dispositivo supraglótico y no podemos oxigenar a través del dispositivo. O si podemos oxigenarlo,
intentamos intubarlo o mantenemos todo el procedimiento así, o en su defecto, si no es posible oxigenar con este dispositivo, colocamos el dispositivo bolsa mascarilla. Si podemos oxigenarlo, despertamos al paciente y suspendemos el procedimiento. Y si no es posible, la vía quirúrgica, vía aérea definitiva. Entonces, esto es cuestión de minutos, cuestión de segundos que tenemos que ir tomando decisiones. Y una de las cosas importantes es pedir ayuda. Eso es súper importante para que tengamos todo a punto y ya esté el profesional listo, que el momento si requerimos la ayuda tenga que ser inmediata. El mantenimiento, el intercambio de gas durante la intubación, sí, utiliza técnicas de oxigenación, apneica o ventilación con presión positiva, es precisamente en pacientes con dispositivos bolsa mascarilla. El videolaringoscopio, fibrobroncoscopio o el estilete óptico, como ustedes pueden ver aquí, este es un broncoscopio que precisamente lo introduce, se puede introducir a través de la boca o a través de la nariz y precisamente antes de introducirlo el tubo endotraqueal ya se encuentra en el dispositivo. Lo que hacen es introducir la sonda, ¿sí? La sonda de fibra óptica con la luz, van viendo las estructuras, llegan a las cuerdas bucales y cuando ingresan a la parte superior de la tráquea y el momento que ya se encuentra la sonda en el interior de la tráquea lo que hacen es desplazar el tubo endotraqueal. Y de esta forma se visualiza que el tubo endotraqueal esté en la vía, en este caso en la tráquea, para poder garantizar que esa vía respiratoria esté permeable. Como les decía, esto es una opción precisamente de lo que habíamos hablado en la intubación en el paciente despierto, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, esta vuelta es un estilete óptico, ¿sí? En la que precisamente van a ver un paciente despierto, un paciente obeso despierto, que él está respirando, ¿sí? No ha perdido su autonomía, quizás está con algo de sedación o analgesia, algo muy básico, o en ocasión bloqueos locales de la vía aérea superior, para acceder hacia la vía o a la tráquea, la vía aérea superior, llegan a la tráquea y desplazan el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es evitar cualquiera de estas técnicas así, como les había comentado, una por la intubación esofágica, que muy fácil puede ser, y otra es porque precisamente hay una tasa elevada de fallos y al introducir un tubo endotraqueal a ciegas, como les digo, vamos a lesionar las estructuras anatómicas que muchas veces para el próximo intento va a agravar o a comprometer más el abordaje de la vía aérea. Hay que tener en cuenta también, sí, que el laringoscopio, sí, es importante elegir, ¿no? El número de hoja 3, 4, de acuerdo a las medidas antropométricas de nuestro paciente, a la capacitación del médico. Existen varias opciones que ya las veremos en algún momento del laringoscopio, ¿no? El laringoscopio, el video laringoscopio. De todo esto necesita una práctica, un entrenamiento para poder realizar el de tipo el McCoy. Existen distintos tipos o variedades que nos van a ayudar a acceder a este tipo de vías, ¿no? La visualización, ¿sí? Una vez que hemos introducido el laringoscopio, vamos a hacer la laringoscopía directa. Ver estas estructuras nos va a permitir, como les había dicho, las cuerdas bucales para poder avanzar el tubo endotraqueal. Un estilete luminoso, en este caso dentro del tubo endotraqueal, nos va a ser útil para precisamente visualizar mejor las estructuras y saber dónde vamos a introducir el tubo endotraqueal. No se recomienda, como habíamos hablado ya, de las intubaciones a ciegas, definitivamente, ¿sí? Una vez que ya hemos introducido el tubo endotraqueal, vamos a ver precisamente a comprobar la colocación del tubo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante capnografía, ¿sí? En este caso, la capnografía va a ascender de 15 a más de 40 milímetros de PCO2, que va a estar en la vía aérea. Entonces debemos tener en cuenta la auscultación, ¿sí? La expansibilidad torácica y todo para comprobar una adecuada colocación del tubo endotraqueal. En situaciones en las que haya fracaso y no sea posible la intubación endotraqueal y ya haya existido más de 2 intentos de intubación endotraqueal, como les había dicho, de acuerdo siguiendo el algoritmo,
una de las opciones va a ser despertar al paciente, ¿sí? En el caso que el paciente esté relajado, vamos a revertir, ¿sí?, los relajantes neuromuscular, en este caso con Sugammadex, en el caso de los relajantes neuromusculares. En este caso, el intento de intubación endotraqueal con fibrobroncoscopio a través de dispositivos extraglóticas, tenemos que pensarlo si es posible que lo estemos oxigenando en forma adecuada a través del dispositivo extraglótico. Y tener en cuenta si no se vuelve un escenario, o evitar volver un escenario de un paciente que no sea un escenario NINO, un escenario de no oxigenable y no intubable. Entonces, es lo que debemos evitar, encontrarnos en este tipo de situaciones. Una vez que podemos, en aquellas situaciones en las que no ha sido posible intubar y ha sido posible, en este caso, tomar otras opciones, como introducir un dispositivo supraglótico de segunda, en este caso de segunda generación, y nos es posible oxigenar, podemos proceder con la cirugía, ¿no? Entonces, si al menos si no es una cirugía larga, o si el paciente no está muy inestable o no hay riesgo de que claudique o fracase, podemos continuar, sí, ventilando o oxigenando a nuestro paciente a través del dispositivo extraglótico. O en su defecto, si no ha sido posible oxigenar mediante mascarilla facial o dispositivo extraglótico, pararíamos el procedimiento, despertaríamos al paciente, ¿sí? En este caso, como les digo, eso sería una opción si es que estos dispositivos no nos permitirían oxigenar ni ventilar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si existe un fracaso, siguiendo el algoritmo de lo que habíamos mencionado, en el A, en el B y en el C, si un paciente no es posible intubarlo, no es posible con dispositivo supraglótico, no es posible con mascarilla facial, no es posible oxigenarlo, no tenemos que darnos las vueltas, tenemos que considerar la vía aérea quirúrgica, ¿sí? Ante la intubación fallida o ante la fallida de poder oxigenar y ventilar a nuestro paciente. Tiene que estar disponible precisamente todo el equipo, el profesional con experticia o el especialista que vaya a realizar la vía aérea quirúrgica. Y en el caso que no sea posible revertir, en este caso la sedación, o suspender el procedimiento, o si el paciente ya está relajado. Sobre todo si es que fue una vía aérea difícil no prevista, ¿no? Porque obviamente si era una vía aérea prevista, la conducta había sido diferente. Y tras la inserción, ¿sí?, en el caso que sea posible, en este caso, intubar al paciente, se deberá precisamente confirmar si existe una ventilación, en este caso adecuada, una oxigenación adecuada, mediante la capnografía, en el caso de la intubación traqueal. Aquí tenemos una imagen de un paciente obeso, en este caso con cuello bastante ancho, pobre apertura bucal, con una lengua grande. Ya este se prevé de una vía aérea difícil. En este caso sería una opción de intubación al paciente con un paciente despierto, ¿sí?, con dispositivos como un fibroscopio, un fibrobroncoscopio, un videolaringoscopio, que precisamente nos permitirán poder ver estructuras y poder acceder a una vía aérea. En este caso, esto se prevé una vía aérea difícil. Y en el caso que nos encontremos con un paciente de una vía aérea difícil no prevista, es decir, ya le dormimos, le relajamos, le sedamos, le relajamos, y el paciente presenta un importante edema de la vía aérea o alteración anatómica, o no abre la boca o tiene una lengua muy grande, o simplemente no podemos con 2 o 3 intentos y no ha sido posible meterle el dispositivo supraglótico, ni oxigenarlo, ni ventilarlo, está lo que mencionamos, la traqueostomía o la cricotirotomía, en este caso el dispositivo, que es un tubo corto que entra a la vía aérea, a la tráquea, tiene su bag, su balón para asegurar, y de esta forma nos permite garantizar que la vía aérea esté permeable y podemos oxigenarla a través de este traqueostomo, ¿no? Aquí, como ya hemos mencionado, los dispositivos extraglóticos, sobre todo los de segunda generación, tienen ciertas ventajas. Van a dar un adecuado sellado, ¿sí?, una mayor protección de la aspiración. Como pueden ver, esta es la forma en que debemos introducir un dispositivo, ¿sí?, por la parte superior del paladar. Aquí vemos esta estructura que va
va a ir hacia la parte superior, ¿sí? Hacia la vía aérea. La vía aérea va a conectarse precisamente a esta parte superior de esta boquilla y a través de la parte más distal vamos a poder en este caso conectarse a una bolsa o un ambú para poder suministrar el oxígeno, ¿no? De esta forma esto va a servir de protección para evitar que precisamente se pueda o hay un menor riesgo de aspiración. La compresión cricoidea reduce el espacio hipofaringeo, lo que se busca, como les mencionaba, es evitar la aspiración. Estos dispositivos están, como les había mencionado, en el caso del fracaso de la intubación, en el algoritmo, en el paso B, que son los dispositivos, sobre todo los de segunda generación, que son los más utilizados. Si introduciéndole el dispositivo supraglótico es posible oxigenar, podemos continuar la cirugía, que son bastante seguros en ese aspecto, si queremos oxigenar a nuestro paciente. Podemos, mediante un broncoescopio rígido, permite la ventilación del paciente, ¿sí? E intentos repetidos del dispositivo extraglótico o riesgo, pueden existir también riesgos de la vía aérea, de lesionar la vía aérea, ¿no? O pueden también realizar intubaciones a través del dispositivo. Debemos tener en cuenta de algo que ya hemos hablado, es precisamente del escenario NINO. Esto tiene que ver en un escenario no intubable y no oxigenable, ¿sí? Aquí tenemos o participa también el dispositivo máscara facial, perdón, o el dispositivo extraglótico. Son situaciones potencialmente mortales que definen precisamente en cuestión de minutos. La incidencia es muy baja, es en realidad del 0.02 intrahospitalario y del 2% en el servicio de urgencias o de unidad de cuidados intensivos. Esto implica riesgos de técnicas invasivas, ¿sí? Frente al riesgo de lesión cerebral hipóxica muerto. Ante ese riesgo de que el paciente quede con un daño cerebral irreversible, ¿sí? Limitado en sus capacidades neurológicas, o en su defecto que el paciente fallezca, el riesgo de realizar una cricotirotomía, el realizar una traqueotomía percutánea, el de realizar, en este caso, como ustedes pueden ver aquí, un dispositivo JET, se llama eso, de colocar un dispositivo, un cartón grueso y administrar a través de ahí oxígeno, o en su defecto, como ustedes pueden ver aquí, también se realiza una intubación retrógrada, ¿sí? Por guía. Pueden ser situaciones comparadas con las consecuencias de un paciente que no se haya podido asegurar la vía aérea mínimas, ¿sí? En este caso, obviamente, al ser todo procedimientos invasivos, van a tener riesgos de hemorragias, hemotoras, neumotoras, lesiones vasculares. Obviamente, quien tendrá que realizarlas tendrá que ser personal capacitado, el especialista a cargo o el personal con más experiencia en el abordaje de la vía aérea, sobre todo de la vía aérea definitiva, vía aérea cervical, vía aérea quirúrgica, ¿no? Entonces, el escenario NINO se convierte definitivamente en una emergencia, una toma de decisiones en cuestión de minutos en las que no nos va a dar tiempo ni siquiera de parar el procedimiento, no va a darnos el chance de revertir la sedación y relajante muscular e incluso no nos va a dar tiempo de buscar otras opciones, ¿no? En este caso no es discutible, se trataría de una vía difícil no prevista en la que tendríamos que tomar decisiones rápidas, contundentes, que terminarían en una vía aérea definitiva. La ventilación con jet transtraqueal es otra de las opciones. Perdón, es aquí que ustedes pueden ver en una introducción de un catéter de grueso en la que se hace una punción directa. Aquí ustedes pueden ver la jeringuilla que tiene el líquido, es precisamente para guiarse, aquí pueden ver ustedes, que esté en la vía aérea a través del cartílago cricoides y accede a la vía aérea, burbujea, retiran la jeringuilla e introducen un catéter en la que podrán administrar a ese nivel el oxígeno. Esto les dará minutos valiosos para precisamente ir tomando las decisiones para asegurar definitivamente la vía aérea en este tipo de pacientes. Otro de los escenarios es que si es que ya hemos asegurado
precisamente la vía aérea se ha resuelto y se ha controlado todo la connotación de eventos que llevaron a que el paciente caiga en una insuficiencia respiratoria, caiga en un deterioro de su oxigenación o de su ventilación o cualquiera de las causas que le haya llevado a claudicar en cuanto a su fisiología respiratoria. La extubación y cuidados postoperatorios, sí, hemos visto que pueden darse cerca de un tercio de las complicaciones, sobre todo en en esas cirugías programadas en las que ya el paciente pasa al postoperatorio. Posterior a la extubación, sí, o en los cuidados postoperatorios se presentan mayoría de complicaciones. Hay cerca de un 30% de los pacientes que posterior a la cirugía pueden hacer choque hipovolémico, incluso fallecer, ¿sí? Y esto se ha visto en los cuidados postoperatorios. Entonces, así como también posterior al procedimiento quirúrgico, hay pacientes que pueden presentar circulación de la anestesia, deterioro de cualquier otro tipo, podrían presentar complicaciones o pérdidas de la vía aérea. El método ideal para la extubación es precisamente tener un plan preestablecido, precisamente tener un manejo de la vía aérea, porque el momento que extubamos al paciente, este puede fracasar, puede volver a perder la vía aérea y de esa forma tenemos que estar preparados. La vigilancia postoperatoria es esencial para el diagnóstico de efectos adversos posibles o en el caso de estridor, de saturación, somnolencia marcada, que podrían ser predictores de que va a fracasar una extubación. La instrumentación o manipulación de la vía aérea difícil puede causar traumatismos que pueden realmente constituir un riesgo en el momento de la extubación, porque si bien es cierto, al inicio fue posible poder acceder a la vía aérea, ya posterior a toda esta instrumentación de la vía aérea puede constituir o constituir un agravante para poder acceder en un segundo tiempo a esta vía aérea de este paciente. Existen situaciones que nosotros podríamos tener, ¿sí?, frente a los procedimientos o a las intervenciones de la vía aérea, como son las lesiones faríngeas o esofágicas, que son complicaciones más frecuentes en una intubación difícil o una vía aérea difícil, en la que precisamente pueden tener sus consecuencias, ¿no? Entre ellas podemos provocar en este caso un neumotórax, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, neumomediastino, tenemos el pulmón colapsado, el aire libre que va a comprimir, aumentar la presión intratorácica, ¿sí? El enfisema, que es claramente, se lo puede observar alrededor, que puede estar relacionado con esto. Podemos tener, cuando hay perforaciones esofágicas por intervenciones de la vía aérea, en este caso puede haber mediastinitis, ¿sí?, infecciones muy severas que van a terminar en la muerte del paciente, que son muy difíciles de controlar. Perforaciones de la vía aérea, neumotórax, neumomediastino, ¿sí? Neumotórax bilateral, que, como les mencionaba, tiene una mortalidad altísima. Informar al paciente, ¿sí?, y notificar alergias médicas. Tener en la base de datos este tipo de pacientes de una vía aérea difícil. Existen pacientes que, a pesar de no ser obesos o no tener aparentemente alteraciones de la vía aérea, ¿sí?, en la evaluación preanestésica, en la evaluación preprocedimiento, ellos dicen: doctor, tuve un problema en alguna cirugía, no me pudieron intubar. Entonces se prende la alarma, estaríamos frente a un escenario de una posible vía aérea difícil, en la que es posible tener todo listo para evitar que ese susto o ese escenario se vuelva a presentar, y precisamente que el paciente, créanme que si él tuvo problemas con eso, lo va a mencionar definitivamente, pero existen pacientes también que muchas veces no lo conocen y podría ser su primera vez en un escenario así tan crítico como de la vía aérea difícil. Básicamente, eso es lo que más o menos les he podido compartir del escenario de un paciente con vía aérea difícil prevista, vía aérea difícil no prevista, o un escenario de un paciente con NINO, un escenario de un paciente con una vía aérea no ventilable, no oxigenable y no intubable. Entonces, en cuanto a los algoritmos de las sociedades, los algoritmos de la Asociación Americana de Anestesia, de la Asociación de Vía Aérea Difícil, la importancia de predecir una vía aérea difícil y la necesidad de una estrategia están enfocadas básicamente en asegurar, ¿sí?, o en incrementar la seguridad y limitar precisamente los traumatismos,
de la vía aérea. Priorizar la oxigenación, que como les había mencionado, es súper importante, ¿sí? Que nosotros oxigenemos, preoxigenemos al paciente. Eso nos va a dar tiempo súper valioso, alrededor de 8 a 15 minutos de autonomía o de evitar que nuestro paciente sí colapse. Entonces nos va a dar tiempo para pedir ayuda, para intentar una nueva intubación, una nueva estrategia, ingresar un dispositivo supraglótico. Va a haber varias opciones para precisamente acceder a una vía aérea. La disponibilidad de material, ¿sí? Para la vía aérea, en este caso, tenga fácil acceso. Aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo el laringoscopio, ¿sí? Tenemos varias palas de distintos tamaños. Tenemos que tener en cuenta la luz, ¿sí? Si una de estas cosas falla en la intubación, la guía, el tubo endotraqueal, el laringoscopio, el equipo de succión, ¿sí? Una cánula. Todos esos son dispositivos importantes que están protocolizados. Si uno de ellos falla, no podemos avanzar, ¿sí? Todo tiene que estar a punto, todo tiene que estar protocolizado, tiene que estar en orden para que el momento, si se convierte en un escenario de una vía aérea difícil, todo esté expedito para poder lograr el objetivo que es la intubación endotraqueal. Entonces, y en su defecto, si se prevé, en este caso, o se aparece una vía aérea difícil no prevista y no es posible, en este caso, oxigenar ni ventilar ni intubar al paciente, poder tener todos los elementos a la mano de una vía aérea definitiva quirúrgica y el personal capacitado para que se pueda, en este caso, salvar al paciente y evitar una lesión neurológica de por vida en el paciente. Las guías consideran que la intubación endotraqueal en paciente despierto en vía aérea difícil, sí, deben asociarse a otros elementos como son el fibrobroncoscopio, el laringoscopio, el videolaringoscopio, sí, en paciente despierto, sí, o en paciente anestesiado o con una sedación leve. Entonces, son situaciones, son conclusiones que debemos tener en cuenta que nos van a ser súper útiles en el momento del abordaje de un paciente con una vía aérea difícil. Eh, las sociedades, ¿sí? Se centran básicamente en la cricotirotomía, las recomendaciones de como les mencionaba, de la Asociación Americana de Anestesiología, la Asociación Europea de Anestesiología recomienda la cricotirotomía como la más opcionada es la cricotirotomía en el paciente de la vía definitiva, pero la canadiense adoptaron la vía traqueal como la principal, ¿no? Y en este caso la francesa y la italiana la enfocaron de la vía percutánea. Eh, Básicamente la canadiense es la única que la respalda. Bueno, esto es con cuanto a los dispositivos de oxigenación. Y aquí que les mencionaba de respecto, es algo muy parecido a lo que ya habíamos hablado acerca del algoritmo de la vía aérea del 2022. Es una traducción que encontré de aquí, de la doctora Moreno, quien hizo una traducción de este algoritmo que es bastante parecido, ¿no? Al que habíamos mencionado, en situaciones de sospecha de laringoscopía difícil, en aquellas situaciones en las que es posible una intubación o en aquellos escenarios en los que no es posible sospecha de una ventilación difícil, en situaciones de aumento significativo de riesgo de aspiración, de riesgo de saturación rápida o en el caso de sospecha de una vía invasible de emergente de difícil intubación, ¿no? En el caso que haya éxito o fracaso, se orientará a las otras opciones. En el caso que haya fracaso, ¿sí? Se explora un caso para poder determinar si se puede ventilar o no. En su defecto, si es que no es posible ventilar, se irá por un acceso a una vía aérea quirúrgica que terminará a nivel aquí, ¿no? Una vía aérea invasiva de emergencia que terminará definitivamente este algoritmo en una vía aérea quirúrgica, que es lo que habíamos hablado, o en su defecto en los otros literales que habíamos hablado de un dispositivo extraglótico para permitir la oxigenación, o en su defecto un dispositivo con mascarilla facial que en este caso se suspenderá el procedimiento y se revertirá la anestesia o la relajación. Entonces es importante tener en cuenta el momento que vayamos a acceder o nos encontremos más bien con un paciente con escenario de una vía aérea difícil. Aquí pueden ver los dispositivos, básicamente, ¿sí?
estiletes luminosos, la guía que es súper necesaria y no porque lo diga yo, sino porque eso está determinado en los protocolos. Tener en cuenta de que no esté muy salida, ¿sí? O proyectada porque puede lesionar la vía aérea, ¿sí? Tiene que estar antes del bag incluso. Y la curvatura, los estiletes luminosos que podemos utilizar. Los elementos, en este caso flexibles, aquí tenemos una fibra óptica, el fibroscopio, tenemos el broncoscopio rígido, que también va a ser de utilidad en el paciente despierto con vía aérea difícil previsible, ¿no? Los videolaringoscopios también, que ustedes pueden acceder a la vía aérea y van a tener una visualización mediante la fibra óptica de las estructuras anatómicas que van a ser de gran utilidad al momento de estos pacientes. El dispositivo JET que habíamos hablado, ¿sí? Es una punción que se va a realizar a nivel de el cartílago cricoides y va a tener una opción como para ventilar a este nivel o en su defecto solo para oxigenar a nivel de ese dispositivo. Eso es lo que yo les he querido compartir con respecto a lo que dice la Asociación Americana de Anestesiología, la Asociación Europea y demás asociaciones en cuanto al abordaje de un paciente con vía aérea difícil. Ya vemos que existe quizá muchos casos en nuestros países, sobre todo en América, que no están reportados de daños o consecuencias que lamentablemente por una falta de acceso a una vía aérea definitiva, precisamente por falta de recursos, falta de especialistas o falta de precisamente comunicar, pero sí termina no solo en consecuencias legales para ustedes como profesionales de la salud, sino en consecuencias nefastas para el paciente, daños neurológicos irreversibles en pacientes lamentablemente previamente funcionales o incluso termina en la muerte, no por quizá porque el médico quiera eso, quizás sí por falta de pedir ayuda, falta de recursos, falta de formación, falta de especialistas o falta de recursos de las instituciones que puedan solventar todos estos problemas. En buena hora, solo el 20% de estos escenarios se pueden presentar vida difícil, pero el momento que se le presente, yo en realidad en más de 10 años que llevo en esto de cuidados intensivos, he tenido 3 escenarios de vida difícil en buena hora, he podido solventarlos, pero créame que, como dice, nuestras habilidades cognitivas se ven afectadas porque es cuestión de minutos, segundos que nosotros debemos actuar para resolver precisamente estas situaciones emergentes y evitar que el paciente fallezca. La presión que tenemos en nuestros hombros al abordar o al tener un escenario de estos es realmente bastante grande y por eso es que una de las herramientas que tenemos para poder enfrentar a esto es el estar preparados, el estar capacitados para saber qué hacer, mantener la calma en esos momentos y tener los distintos dispositivos a la mano para poder solventar las necesidades de nuestros pacientes. Sin más, les agradezco por la atención y la asistencia. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto de, con el presente tema. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por la asistencia de hoy y espero que estos temas les sean de útil en su actividad. En algún momento siempre tendrán un motivo de consulta muy frecuente de insuficiencia respiratoria o pérdida de la vía aérea. Por eso es que es un tema bastante práctico y espero lo hayan podido aprovechar. Sin más, si no tienen preguntas, que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.